Damos gracias porque cuando nos sintamos solos y pensemos que estamos solos y que somos débiles, podemos mirar a Cristo y reconocer cuán fuerte somos en Él, porque el victorioso está sentado en el trono y por su Espíritu está con nosotros hoy y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos y tenemos a nuestros hermanos. Uno tras uno podemos contar con la fuerza del Señor que se expresa y manifiesta en la fuerza de su pueblo redimido. Hoy vamos a hacer un alto momentáneo, solamente este domingo, porque queremos enseñar a la iglesia verdades muy importantes y puntuales, que espero que esta mañana puedan quedar grabadas en tu memoria y en tu corazón, porque nuestra proyección como iglesia debe ir en esta dirección, con paciencia, con amor, con verdad. Debemos ir caminando para ser, como dice el anuncio del texto que vamos a predicar hoy, una iglesia saludable, una iglesia sana que refleja la gloria de Dios. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos. Si tienes marcado la serie en Marcos capítulo 3, no la dejes, porque el próximo domingo vamos a continuar en el capítulo 4, pero esta mañana aprovechamos y hacemos un paréntesis importante para sujetar verdades profundas que deben estar en nuestros corazones para poder seguir avanzando en lo que está sucediendo en el Evangelio de Marcos y lo que está sucediendo en nuestras vidas y como iglesia local. Verdades importantes que siento el deber como pastor de decir en esta mañana y que tenemos que creer, vivir y aplicar correctamente a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Hechos capítulo 2, luego del primer discurso de Pedro. Recuerde que en el Evangelio de Marcos el Señor ha elegido ya a los 12 apóstoles. Va a estar 3 años, ellos van a estar absorbiendo su vida. Aún al final del ministerio del Señor, Pedro niega 3 veces al Señor. Sin embargo, cuando todo parece terminado y Pedro va a pescar, ¿qué sucede? El Señor resucitado le tiene preparado a Pedro, ¿qué cosa? Pan caliente, pescado frito, un desayuno. Y el Señor le dice: ¿me amas, Pedro? Tú sabes que te amo, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Recuerdan ese pasaje, Juan? Entonces ese Pedro traidor, ese Pedro restaurado, va a ser aquel Pedro que va a predicar este gran sermón de Hechos capítulo 2. Estamos en Hechos capítulo 2, no vamos a leer todo el sermón de Pedro, te animo a que lo hagas después. Solamente el final y la conclusión que Lucas nos da. Así que quiero que empecemos en Hechos capítulo 2, versículo 37. Pedro acaba de terminar el sermón. Vamos a hablar un poquito más de esto. Puedes leer el sermón completo después en casa. Es un capítulo conocido, Hechos 2. Y el versículo 37 dice: al oír esto, que es el sermón que predicó Pedro, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Oramos. Padre, es tu palabra y nos estremecemos ante ella. Señor, te rogamos que hoy no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos considerar y ser humildes estas verdades. Como dice Santiago, ese hombre que se mira el rostro en un espejo y no se va y luego olvida cómo era, sino que podamos, Señor, mirar en tu palabra, considerar en tu palabra, entender nuestras deficiencias, corregir lo torcido. Señor, porque tu palabra es una espada de dos filos, nos muestra nuestra verdadera condición y al mismo tiempo nos muestra la verdad de quienes debemos ser en Cristo. Y tú nos has dado el poder para hacerlo en tu espíritu. Y te rogamos que en esta mañana seamos lo suficientemente humildes para reconocer que eres tú y solo tú el que nos hablas por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. No olvidemos que estamos tratando el pilar del evangelismo como iglesia. Cuando vimos el libro de Malaquías, vimos la adoración, cómo debe ser legítima al Señor. Dios debe ser adorado como Él dice. Cuando vimos la carta a los Corintios, vemos cómo estaba esta iglesia que había perdido la comunión y cómo nosotros debemos entonces estar juntos, unánimes, que comunión no es socializar, sino es pelear juntos por la verdadera y común fe que tenemos cada uno de nosotros en Cristo. Estamos ahora, después de ver el libro de Jonás y el Evangelio de Marcos, entendiendo el pilar de esta serie de 3 pilares, que es cómo compartir nuestra fe con los no creyentes, cómo somos una iglesia que alcanza y tiene pasión por los perdidos, adoración, amar más a Dios, comunión, amarnos más unos a otros, amar a los que están afuera, evangelismo. Entonces, ¿cómo cumplimos la gran comisión? A veces tenemos un problema de interpretación de Mateo 28 y pensamos que cumplimos la gran comisión cuando cada uno de nosotros, como llaneros solitarios, va por este mundo predicando el evangelio y seguimos como llaneros solitarios predicando a otros. La verdad es que una iglesia local sana es una iglesia que irradia la gloria de Dios. Entonces es a través de iglesias sanas que se construyen sobre un fundamento correcto donde podemos entonces cumplir la gran comisión, alcanzando a otros para que puedan ser insertados en esta comunidad de fe donde el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿qué es una iglesia sana? ¿Qué es una iglesia saludable? ¿Cómo llegamos a esta imagen de Hechos capítulo 2? Cuando Lucas nos abre esta ventana y vemos estos creyentes que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. A veces algunos pueden decir, pastor, eso será en el cielo. Aquí en la tierra es otra historia. No. El contexto no determina sobre la Biblia, sino que la Biblia es poderosa para transformar cualquier contexto y hacerse realidad en cualquier circunstancia. Este es el principio de la palabra. ¿Cómo entonces llegamos a esta imagen de Hechos capítulo 2? En la serie que venimos caminando en Marcos, vemos cómo el Señor está predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el mensaje básicamente que Marcos nos dice en Marcos 1 capítulo 1 versículo 15? El Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, por tanto arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y Él está ahora levantando a 12 hombres, ha hecho señales, muchas multitudes vienen a Él, pero Él ha escogido a 12 hombres que representan las 12 tribus de Israel, el verdadero y nuevo pueblo de Dios, donde el vino nuevo de la gracia va a ser vertido, está siendo ahí en gestación formado. Estos 12 hombres van a ser los pilares de ese nuevo pueblo de Dios que sigue a Jesús. Entonces, en Hechos 2
tenemos, como decía, este primer sermón de Pedro, y es un sermón totalmente diferente a la enseñanza de los rabinos, de los fariseos y de los escribas. Es un sermón cristocéntrico. Él está interpretando el Antiguo Testamento, Pedro, en este sermón, y lo puedes leer después en casa, a la luz ¿de quién? De Jesucristo. De hecho, solamente podemos leer algunos momentos de este sermón. En el versículo 22, Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado y consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Wow. Pedro está diciendo: todo el Antiguo Testamento y todos los profetas y el mismo rey David miró a aquel varón, Jesucristo, como el verdadero Rey de Dios. Entonces, Pedro está predicando un sermón cristocéntrico. ¿Y cuántas personas se convierten en ese momento? ¿Qué dice el texto? Versículo 41. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, como vimos en Marcos, estos hombres, o como estamos viendo en Marcos, estos hombres están ahora caminando con Jesús. Ellos están absorbiendo la vida de Jesús. Ellos ahora en el aposento alto, cuando el Señor ya ha muerto, ha resucitado, ha ascendido, el Espíritu Santo viene, les empodera, les capacita. Pedro está predicando y su predicación es cristocéntrica, usando todo el Antiguo Testamento, algo diferente. Y a través de los apóstoles, ahora, estos hombres de la palabra, el Cristo que está en el cielo está edificando a su iglesia a través de esa palabra que sale de su boca como una espada, en el poder del Espíritu Santo, para añadir a su iglesia los que van a ser salvos. ¿Recuerda que le dijo el Señor a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no pierdas esta frase de tu memoria, porque es muy importante. A través de los apóstoles, estos hombres de la palabra, el Cristo que está en el cielo, ahora está edificando a su iglesia a través de su palabra en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? El mismo Cristo que está en el cielo en Hechos capítulo 2 es el mismo Cristo que está hoy en el cielo edificando a su iglesia. El hermano Jorge hablaba hace un momento de lo que va a suceder el próximo domingo. Sabemos quién está detrás de ese código de la antifamilia, porque no es código de la familia, evidentemente. Sabemos que hay un ataque del reino de las tinieblas todo el tiempo. ¿Contra quién? Contra la verdad del evangelio, contra Cristo, contra la iglesia, contra el diseño de Dios, contra lo que Dios hizo, contra el ser humano. El diablo no ama a las familias. El diablo no ama al ser humano. No nos dejemos romantizar con esas cosas. Y por supuesto tenemos la responsabilidad delante de Dios de ir y votar que no. Algunos me han preguntado: pastor, ¿qué debo hacer? Ir y votar que no, y bien votado, con V, dice, con un bolígrafo. Pero sabemos que detrás de todo eso, más allá de los poderes de las tinieblas, por encima de todo principado, potestad y autoridad, ¿quién está? El Cristo victorioso que lo derrotó en la cruz del Calvario, y tenemos poder en Cristo. ¿Para qué? Para en medio de un mundo y un país distorsionado por la mentira de Satanás, predicar el glorioso evangelio de Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, recuerden la frase: a través de estos hombres, Cristo está edificando a su iglesia. Y el que está predicando no es Cristo, es Pedro. Pero Cristo, lleno del Espíritu, Cristo mismo está predicando a través de Pedro. Entonces, hermanos, escuchen bien. Una iglesia saludable, una iglesia de las Escrituras,
Una iglesia bíblica, una iglesia sana, se tiene que edificar sobre el fundamento adecuado. Esta frase es muy amplia. Esta frase hay que concretarla. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué perseveraba la iglesia en el versículo 42 de Hechos 2? ¿En qué perseveraban? Salió bien el coro. Si contamos 3, decimos igualito. En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es la predicación cristocéntrica. Todo el Antiguo Testamento interpretado ahora a la luz de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, lo que está pasando aquí es que ellos, los apóstoles, desde Génesis hasta Malaquías, que es la Biblia que ellos tienen, están interpretando toda la revelación y están diciendo lo que el Espíritu Santo hizo desde Génesis 1 hasta el último capítulo del Antiguo Testamento. Lo que el Espíritu Santo reveló a quien reveló en esas historias, en el libro de Samuel, en David, en los profetas, a quien está revelando verdaderamente es a Cristo. Y a aquellos a quien el Padre los quiera revelar. Esa es la predicación de los apóstoles. Y ellos estaban dispuestos a dar la vida por Jesucristo. Ellos perseveraban en esa verdad. El fundamento entonces es la palabra de Dios, el Evangelio. Cuando vamos a la carta a los Efesios, y quiero viajar un momentico con ustedes por otros pasajes del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4. Miren qué pasaje más glorioso este. Y recuerden que este es un sermón donde estamos enseñando verdades importantes que queremos que queden atesoradas en las memorias y los corazones de cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia local. Y si también hay alguna visita hoy, por supuesto, igual. Versículo 4. Después de Pablo haber dado 3 capítulos en la carta a los Efesios acerca de los indicativos de lo que es el Evangelio, de lo que Dios ha hecho, ahora va a dar los imperativos, o sea, va a decirnos cómo a la luz de la gracia debemos vivir, no para alcanzar salvación, sino porque ya en Cristo Él nos ha librado del horno de fuego, que es el verdadero horno fuego, el infierno eterno. Entonces podemos andar en medio del fuego de este mundo de una manera diferente, porque Cristo nos libró de la ira venidera y del fuego eterno. Dice Pablo en el capítulo 4: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Hermano, ¿de qué lado estamos nosotros? Nosotros estamos peleando una batalla en el reino de los cielos y somos soldados de Jesucristo. Y debemos estar unidos y enfocados en quiénes somos. Tristemente, muchas iglesias están tan divididas en tantas cosas y nos olvidamos quiénes somos, quién nos ha llamado, quién es nuestro Señor, cuál es nuestra fe. Dice el versículo 7, esto es importante: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Recuerden cuando él dice, nadie puede saquear la casa del hombre fuerte, dice el Señor en esta parábola, en el capítulo anterior, o el pasaje que vimos de los fariseos o de los escribas, que están acusando al Señor de echar fuera demonios y de sanar por medio de ¿quién? De Satanás. Esta blasfemia, este pecado imperdonable. Y dice ahora Pablo en el versículo 7 del capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Quién vino a este mundo a entrar a la ciudadela del hombre fuerte, a atar al hombre fuerte, para saquear la casa del hombre fuerte y sacar fuera a los que estaban cautivos a voluntad del diablo? ¿Quién fue? Jesucristo. Entonces Él es un hombre más fuerte que Satanás. Él entró a la casa del hombre fuerte, Él se encarnó, Él se hizo hombre y Él murió en una cruz para atar a aquel y por medio de la muerte derrotar a aquel que tenía el imperio de la muerte, Jesucristo. Entonces dice que ahora Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad.
¿Quiénes éramos los cautivos? Nosotros. Y ahora este rey vencedor asciende a los cielos y en esa victoria de la cruz se va con él todo ese pueblo el cual él murió en la cruz y su sangre fue salpicada hacia ese pueblo y esos cautivos que él está llevando cautivos ahora al cielo. Dice que dio dones a los hombres. Y por eso Pablo explica, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, el rey victorioso se llama Jesucristo. Él saqueó la casa del hombre fuerte. Él derrotó al hombre fuerte en la cruz. Él es el gran rey, el rey de reyes y señor de señores. Y ahora, como esos reyes de la antigüedad que llevaban cautivos todos esos bienes que habían saqueado de otro reino, los bienes de Cristo, ¿sabe quiénes son? No son los rascacielos, no son los tesoros en los bancos, las almas de aquellos que Él ha redimido en la cruz de Calvario. Nosotros, tú y yo, que hemos sido rescatados por el poder de ese rey que vino a morir por nosotros y a sacarnos de la cautividad y del reino de las tinieblas. Ahora, dice, versículo 11, y él mismo, ¿quién es él mismo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué hizo el Señor con los apóstoles? Eligió a 12 ¿qué? Apóstoles. Ahora dice Pablo que Él mismo es el que constituyó a estos apóstoles. Y quiero que vayamos al capítulo 2 de Efesios. Y dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, estos hombres que Dios escogió, que Cristo mismo escogió, estos 12 apóstoles irrepetibles, esto no va a pasar más nunca. El fundamento de la iglesia está echado una vez y para siempre y no necesitamos una nueva revelación porque ya Cristo vino, Él es toda la revelación de Dios, Él estuvo 3 años con estos apóstoles, ellos están predicando el evangelio, no hay nuevos apóstoles. Y dice Pablo que estamos siendo ahora nosotros edificados ¿sobre qué fundamento? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, aquellos a quienes fue revelado que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. No hay nuevos apóstoles. Y la revelación es que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el capítulo 3 dice, versículo 1, por esta causa de Efesios, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, que los profetas y los apóstoles del capítulo 4 son lo mismo, del capítulo 2 y versículo 3, no son otros. Así que aquellos que quieren reanimar el ministerio apostólico tienen que montarse en una máquina del tiempo y tienen que viajar 2000 años atrás para meterse en la piel de Mateo, de Pedro, de Jacobo, de Juan, y eso es imposible. ¿Cómo entonces el Señor, si ya ese fundamento está echado, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, cómo el Señor ahora está edificando su iglesia? No hay que echar un nuevo fundamento. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué perseveraban en Hechos 2 los discípulos? ¿En la doctrina de quiénes? De los apóstoles. En Efesios 4:11 dice, a otros evangelistas, vemos a Felipe en el Nuevo Testamento, a otros, ¿qué? Pastores y maestros. ¿Qué necesitamos entonces ahora? Pastores y maestros. ¿Para qué? Para que prediquen ¿qué? La doctrina de los apóstoles. No para que inventen una nueva doctrina, no para que prediquen una nueva revelación,
No para que hablen de sueños, fantasías y visiones, sino para que prediquen la doctrina de los apóstoles, porque ese es el fundamento de la iglesia. Y si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que edificar sobre ese mismo fundamento. El Evangelio. El Cristo que vino, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a la gloria y está sentado a la diestra del Padre, edificando a su iglesia hasta que Él venga a buscarla para vivir con ella por toda la eternidad. Hermanos, entonces en Efesios 4:11 vemos estos hombres de la palabra. Escucha bien, iglesia. Vemos estos hombres que Cristo ganó junto con toda la iglesia. Pero estos hombres son dones, regalos que Cristo constituye, como dice el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, en Efesios 4:11 vemos a estos hombres de la palabra, cómo se va a abrir más allá de apóstoles y profetas. Estos pastores, estos obispos, estos ancianos, el Cristo ascendido ha dado a la iglesia estos pastores como regalo para la iglesia, para dirigir su iglesia, para edificar la iglesia. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque son hombres de la palabra. Hermanos míos amados, con mucha humildad les digo y espero que lo tomen a bien: la iglesia no es la empresa familiar de un hombre y su familia. La iglesia no es un grupo de personas, sea quienes sean, que hacen las cosas a su manera. La iglesia es el diseño de Dios por los siglos de los siglos. Antes de que el mundo fuera, es el proyecto de Dios para llevar a cabo su plan de redención, cuya cabeza y protagonista es Jesucristo. La iglesia es lo que Dios ha hecho en este mundo por medio de su palabra, en el poder de su Espíritu, para hacer cumplir la gran comisión y recoger desde Génesis hasta Apocalipsis a aquellos que van a reinar con Él por toda la eternidad. La iglesia no es un invento humano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es a través de estas iglesias saludables que se cumple la gran comisión. Los pastores, y lo vemos por todo el Nuevo Testamento, y quisiera tener mucho tiempo ahora para explicar cómo vemos por todo el Nuevo Testamento el ministerio de los pastores. Son aquellos que Cristo levanta para edificar su iglesia. Ahora, la autoridad de estos pastores no viene de su propia personalidad, no viene de su carisma. La autoridad de estos pastores viene de Cristo mismo y de su palabra. Ellos enseñan a la iglesia cómo entender sus Biblias a la luz del Evangelio, cómo aplicarlas hoy en el contexto actual para que puedan comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, renovando sus mentes con la palabra. Ellos deben proteger la palabra de Dios y así proteger las almas de los creyentes y proteger a la iglesia de impureza, de contaminarse con la mundanalidad de este mundo. Lo que importa en el Nuevo Testamento a los apóstoles, a Pablo, a Tito, a Timoteo, lo que importa no es el número de gente, sino es la pureza de esa gente. Y protegen a la iglesia de falsos maestros, de falsos ministerios, de falsos creyentes y de la mundanalidad. La labor de los pastores, dice el versículo 12. Lean bien otra vez, Efesios 4:12. ¿Qué dice? ¿Para qué Dios levanta a estos hombres de la palabra? ¿Para qué Cristo levanta y constituye a estos hombres de la palabra? ¿Para qué? Versículo 12, hermanos, leamos la escritura. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia no se edifica sobre la personalidad del pastor o su carisma. Por eso es saludable y bíblico tener varios pastores y ancianos cuidando de la grey para evitar estos cultos a la personalidad, engreimientos, soberbias, personas que quieren estar en el puesto de la posición para siempre y cuando ya no están, pues alguien que haga lo que él quiere. Como veremos más adelante. Versículo 12, Efesios 4, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. La palabra que usa Pablo aquí, ¿saben cuál es? La palabra
remendar. Perfeccionar aquí es como cuando los pescadores salían y entonces cada cierto tiempo tenían que decir: hoy no vamos a pescar, hoy vamos a remendar las redes. ¿Qué significa eso? Que por el uso las redes se habían roto. Las redes había que remendarlas. ¿Sabe qué estaba pasando cuando las redes no eran remendadas? Los peces se estaban yendo y no había pesquería. Entonces alguien puede decir: bueno, ya yo tengo el evangelio. Una vez ya un pastor me predicó hace 40 años. Yo no necesito un pastor. Yo tengo la Biblia y tengo el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo es que continuamente los santos deben ser perfeccionados por esos que Cristo constituyó para remendar las redes, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, porque los peces se están escapando. El que diga que no necesita ser pastoreado. Recuerdo siempre el caso de aquel muchacho que me dice: pastor, yo no voy a la iglesia porque yo soy de la iglesia universal. Cristo es mi pastor, nada me faltará. Ya tenía 3 versículos ahí que... Yo le dije: qué espiritual. Suena muy espiritual, pero es mentira. Porque desde el principio Moisés dividió al rebaño en sectores y puso príncipes, siguiendo el consejo de su suegro, para que estuvieran al frente de esos sectores y pudieran cuidar a la grey. El pueblo de Dios en toda la historia de la redención es como un rebaño. Por eso David dice: Jehová es mi pastor. Pero no podemos decir que somos ovejas abstractas en un segmento abstracto del rebaño de Dios. Hermanos, somos ovejas específicas en un sector específico, en un tiempo y un lugar específico del rebaño de Dios, para que seamos pastoreados por pastores específicos que nos conocen. Hermanos, los predicadores de internet, Spurgeon, MacArthur, Sproul, cualquiera, los predicadores, Maldonado, no sé, los que escuches, no sé, no son tus pastores, no te conocen. Dios no te ha puesto en ese sector del rebaño. Dios te ha puesto en un sector específico, con pastores específicos, para que seas pastoreado de manera específica y puedas aplicar la Biblia de manera específica y rendir cuenta de manera específica a esos pastores locales. Y para que seas amado y cuidado y nutrido y protegido por esos pastores locales. La pregunta aquí es ahora: ¿eres fácil o difícil de pastorear? En realidad, por el pecado todos somos difíciles de pastorear, pero necesitamos ser pastoreados. Nadie crece sin ser perfeccionado por estos hombres que Cristo levantó en condiciones como la que tenemos ahora de iglesia local. No estoy hablando de la selva, no estoy hablando de un misionero allá en África. Son realidades diferentes. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu, tenemos la Escritura, tenemos las condiciones. El Señor está obrando. Ahora, ¿cuál es la meta de todo esto? Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, ¿qué dice? Hasta que los pastores lleguen a la unidad de la fe. ¿Es lo que dice? Hay que leer la Biblia, caballero. ¿Qué dice el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta? La meta es que cada día todos y cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia, que están siendo perfeccionados por el ministerio de los pastores, cada uno de nosotros, cada día nos parezcamos más y más y más a Cristo, y menos y menos y menos al diablo, a Satanás, a este mundo. Esa es la meta, el crecimiento espiritual. Ahora, hermano, yo les pregunto, ¿cuál es el peligro de no hacer las cosas como Dios manda? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué ustedes creen? Alguien puede decir: ay, pastor, pero ¿podemos hacerlo de otra manera? ¿Podemos edificar sobre otro fundamento? Hermanos míos amados, Cristo ha dado, escucha bien las palabras que voy a usar ahora. Cristo ha dado el diseño, la estructura y la estrategia de cómo hacerlo. No podemos improvisar aquí. ¿Dónde está Angelito? Angelito, vamos todos a 2 Samuel 6. A ver qué pasó con David en 2 Samuel 6. Fíjense cuáles son las consecuencias de no hacer las cosas como Dios manda.
Capítulo 6 de Samuel, dice la palabra de Dios. Recuerden, David venía de una gran victoria, había derrotado a los filisteos, David tenía el ego por las nubes y más allá. En el capítulo 6, segundo de Samuel, versículo 1, dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este pasaje? ¿Qué hizo Usa? ¿Qué hizo? El arca de Dios tropezó, los bueyes tropezaban, y Usa, ¿qué intentó? Usa intentó evitar que el arca de Dios cayera ¿qué? Al suelo. Yo les pregunto, ¿es malo o es bueno? ¿Cuál es el pecado? Hermanos, la clave de este pasaje está en el versículo 3. Dice el versículo 3, pusieron el arca de Dios, ¿dónde? ¿Sobre un carro qué? Hermano, aún se olía la madera, el olor de la madera nueva. Ellos habían dicho, vamos a trasladar el arca de Dios en algo bello, en algo bueno, en algo lindo, en algo que destelle una gloria tremenda. Fíjense que el escritor del libro de Samuel, en el versículo 3 dice que llevaron el arca, y repite al final del versículo, en un carro nuevo. ¿Cuántas veces repite en el versículo 3 carro nuevo? Yo les pregunto, ¿qué decía la ley acerca de transportar el arca del pacto de Dios? ¿Qué decía? En Crónica capítulo 15 vemos que el arca de Dios, versículo 2, debía ser llevada por los levitas, porque a ellos había elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente, y ellos debían llevar el arca de Dios sobre sus hombros, los levitas. ¿Y qué estaba pasando? ¿Qué había hecho David? Ellos habían hecho un carro nuevo para llevar el arca de Dios, pero Dios había dicho que su arca debía ser llevada sobre los hombros de los levitas. Y entonces, ¿qué sucedió con Usa? Cuando tropezaron los bueyes, fue exterminado. Cuando los pastores, en este caso David, no hacemos las cosas como Dios manda, otros van a sufrir las consecuencias. Y ese es el punto del pasaje. Dios debe ser adorado, debe ser creído y debe ser servido como Él dice, no como nosotros queremos, aunque nos parezca bonito. Dios no se agrada con carros nuevos. Dios se agrada con la obediencia del corazón de su pueblo. Hermano, déjeme decirle algo. Cuando los españoles pensaron colonizar económica y espiritualmente a Cuba y evangelizarla, en un momento de la historia, ¿sabe qué hicieron? Empezaron a traer negros de África para trabajar en los cañaverales. Parecía interesante esa estrategia. Traer personas sin alma, supuestamente, que iban a trabajar como fuerza de trabajo gratis en los cañaverales para echar adelante el país. Este país, por cierto.
nuestro país. ¿Saben? Pero en los barcos y en las barrigas de esos barcos no venían animales. ¿Sabe qué venían? Venían culturas, venían ideologías, venían filosofías que fueron traídas a este país, y el 86% de los cubanos hoy practican la santería. Hermanos, mucho cuidado sobre qué fundamento estamos edificando la iglesia, porque detrás de los libros que leemos, detrás de las estrategias que usamos, detrás de las barrigas de esos barcos que creemos que van a ser nuestros esclavos, vienen filosofías, vienen culturas, vienen ideologías. Y si no estamos claros, vamos a ser conquistados por ellos. Porque los que conquistaron verdaderamente este país en ese sentido fue la cultura de esos negros que venían en esos barcos. Cristo nos ha dado el diseño, la estrategia de cómo edificar la iglesia. Hermanos, el fundamento es la palabra de Dios. Cuando no hacemos las cosas como Dios manda, entonces vamos a sufrir ¿qué? Las consecuencias, y otros van a sufrir las consecuencias. Los miembros no van a ser edificados, no van a ser perfeccionados. Y Usa fue a tomar el arca, pero la mala decisión en primera instancia fue de poner el arca sobre esos bueyes y no sobre el hombro de los levitas, como Dios había dicho. Otro peligro, volvemos a Efesios. Este es el peligro natural que emerge en el discurso de Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4. Recuerden el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice después Pablo, versículo 14, Efesios 4, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, este es el peligro de desestimar el diseño y la estrategia de Dios para edificar a su iglesia, de desestimar a esos hombres que Dios levanta, que Cristo constituye para edificar a la iglesia. Vamos a ser inmaduros todo el tiempo, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿En qué perseveraba nuevamente la iglesia de Hechos 2? En la doctrina de los apóstoles, la confesión de que Pedro de que Jesús es el Cristo. Este es el fundamento, este es el evangelio, esta es la revelación. Entonces necesitamos esos hombres fieles que Dios ha levantado, que nos enseñen y nos prediquen la palabra para que quede martillada y plasmada una y otra vez en nuestras mentes, porque al poco tiempo se nos va a olvidar. Por eso necesitamos venir cada domingo a escuchar la palabra, a escuchar la predicación. Por eso es en la predicación donde ocurre el evento de transformación de la iglesia, el evento de perfección de la iglesia, en una cultura del discipulado, hasta que todos lleguemos para que no seamos. ¿Se dan cuenta? Versículo 13 y 14 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos para que no seamos. Madurez espiritual. La iglesia se edifica sobre el fundamento correcto. ¿Cuál es? La palabra. No en filosofías huecas, no en leyes empresariales, no en política social o cultural, sino sobre la palabra de Dios. Un cambio desde adentro hacia afuera, no conductas externas, no enseñar a reglas, una transformación de un corazón lavado por la gracia para que ahora sea agradable a Dios, para crecer a la estatura del Hijo de Dios. Hermanos, la palabra de nuestro Dios es el fundamento de la iglesia. En Hechos 2, y regresamos ahora a Hechos 2, vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos tenían la palabra de Dios. Estos creyentes tenían la palabra de Dios, y la palabra de Dios modelaba la vida de ellos. Tenemos que enseñarla, tenemos que creerla, tenemos que vivirla. Estos creyentes además que tenían una vida en común. ¿Qué dice el versículo 42? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ellos tenían una vida en común, por tanto tenían una fe común, una adoración común. La iglesia unida de todas las edades, todos los que habían creído, perseveraban juntos, unánimes, en la comunión unos con otros. Y dice que partían el pan.
Hermanos, ¿por qué celebramos la cena cada domingo o cada vez que la celebramos? Que deberíamos hacerlo mucho más que una vez al mes. ¿Qué significaba eso para ellos? La cena les recordaba en primera instancia que Cristo había solucionado el problema más importante de sus vidas, que es el pecado. Cristo ha perdonado nuestros pecados. La cena les recordaba que Cristo vendría al final de la historia a buscar a sus hijos, a buscar a su pueblo. Y la cena les recordaba, escuchen bien, cada día que la celebraban, les recordaba que ellos no eran de este mundo. Hermanos, entendemos que nosotros, la iglesia, no es de este mundo. Ellos compartían el pan, mirando a aquel que vendría, y tenían esperanza para vivir su presente, y transformaban su presente con los ojos puestos en las cosas de arriba. Esta es la iglesia, una iglesia saludable. Este mundo, ¿qué necesita, mis hermanos? Este mundo, ¿qué necesita? Bueno, necesita que votemos que no por el Código de la Familia, sí lo necesita. Pero necesita más que eso. ¿Sabe qué necesita? Necesita una iglesia saludable que refleje la gloria de Dios. Este mundo no tiene amor. Este mundo no tiene bondad, no tiene benignidad. Este mundo necesita una iglesia saludable donde los miembros tienen comunión unos con otros, se aman unos a otros. Y así como los cielos cuentan la gloria de Dios como el creador de todas las cosas, la iglesia cuenta, narra la gloria de Dios como el redentor, aquel que murió por nuestros pecados y nos ama. ¿Cómo es posible que ahora miremos a los demás por encima del hombro? Si estamos aquí ahora para ir y predicar ese glorioso evangelio a todas las naciones. Y también incluye a los que escribieron el Código de la Familia. Incluye a las prostitutas, incluye a los homosexuales, incluye a aquellos que en la escuela se burlan de nosotros. Después que se burlaron, ¿por qué no esperas un poco de tiempo para poder entrar en su experiencia y predicarle el glorioso evangelio que te salvó? Porque tú sabes en quién tú has creído, pero ellos no saben todavía en quién están creyendo. A veces pensamos que el cristianismo solamente es estar aislados y ser estoicos y aguantar como un palo tieso el embate. No, estamos aquí para irrumpir en este mundo y predicar en este mundo y alcanzar a este mundo con el glorioso evangelio de Cristo. Hermanos, el Cristo ascendido ha dado la estructura de la iglesia. Puedes creerlo o no, al final vas a dar cuenta a Dios por lo que has hecho. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Cumplir la gran comisión. Para esto es el orden, para esto es el diseño, para esto es la estructura de la iglesia. Fíjense, y con esto termino esta última sección. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 6? La iglesia sigue avanzando, no se queda en Hechos capítulo 2. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 6? Miren qué importante este pasaje, Hechos 6. ¿Qué sucede aquí? En aquellos días, versículo 1 de Hechos capítulo 6, como creciera el número de los discípulos, ¿qué sucedió? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 ¿qué? Apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, primero va a ir Pedro, después va a ir Juan, después va a ir Santiago. ¿Eso fue lo que dijeron? ¿Qué dijeron? Escuchen, porque Cristo ha dado el diseño y la estrategia y ellos estaban claros. Y nosotros tenemos que aprender a mirar por los ojos de ellos, no por los ojos de los libros que leemos a veces, por la palabra. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración. ¿Y en qué? Y en el ministerio de la palabra. Hermanos, y esto es muy importante, porque aquí hay un problema real que se da en la iglesia. Las viudas de los griegos o de los judíos helenistas estaban siendo desatendidas y se estaban quejando contra los judíos nativos. Y los apóstoles están enfrentando un problema real de desatención a personas que tienen necesidad. Pero es importante ver cómo ellos resuelven este problema, porque esta es la clave para muchas cosas que están pasando hoy en las iglesias. ¿Cuál es la prioridad para los apóstoles?
¿Se dan cuenta? Ellos dicen, no es justo que nosotros ¿qué? Dejemos la palabra de Dios. Hermano, esto no lo dice el pastor Josué. Esto lo dice la Biblia. Y espero que tú respetes la Biblia. Entonces, para ellos, la palabra es la prioridad. ¿Y qué hacen? ¿Cómo solucionan este problema? Se levantan estos hombres. ¿Quiénes son? Los diáconos. ¿Que funcionan para qué ahora? Para servir las mesas. Pero ¿cuál es la función esencial de los diáconos? Proteger a los pastores. Proteger a los apóstoles aquí. ¿Para qué? Para que ellos puedan proteger ¿qué? La palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que está sucediendo aquí es que hay una comunión entre los apóstoles y los diáconos y están puestos de acuerdo para proteger el ministerio de los pastores y proteger así la palabra, protegiendo así la unidad, la cohesión y la misión de la iglesia. Versículo 7, ¿qué sucedió? Bueno, se le llevó comida a las viudas, pero en el versículo 7 dice, ¿y crecía qué? La palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿qué? Grandemente en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Cuando no desatendemos la prioridad de la palabra, entonces crece la palabra. Y no es que la imprimieron más grande en Arial 12 o Arial 14. No, es que se crecía la predicación de la palabra. Y por eso crecía el número de los verdaderos discípulos. Tristemente hoy los pastores están involucrados en tantas cosas que no son su oficio, que son oficio de los diáconos. Y los diáconos distorsionan su propio rol y no protegen a los pastores, que al final entonces se descuida ¿qué cosa? El ministerio de la palabra. Y se descuida entonces la salud espiritual de la iglesia. Y cada cual hace lo que mejor le parece, porque no es pastoreada la iglesia con la palabra. Entonces van a ser todos niños fluctuantes, porque es lo que dice Efesios 4. ¿Qué le dice Pablo a Tito cuando le escribe? Te dejé en Creta, ¿para qué? Recuerden el pasaje de Tito. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos. Iglesias en orden. Hermanos, necesitamos poner las cosas en orden, desarrollar el ministerio de los ancianos, de los pastores dentro de la iglesia, desarrollar el ministerio de los diáconos. Necesitamos como iglesia orar y pensar, proyectar y estar de acuerdo en cómo llegar del lugar donde estamos hasta donde debemos estar, con paciencia, en oración, con enseñanza. Lleva tiempo ordenar las iglesias. La meta es el saludo de Pablo a Filipenses. Dice Pablo saludando a la iglesia de Filipo, una iglesia que él había estado tiempo, una iglesia que había sostenido su ministerio por años. Y cuando él le saluda, le dice a esta iglesia, que es considerada de las iglesias más maduras en el Nuevo Testamento, les dice, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Cuántos obispos? Varios. Hermanos, hay sabiduría aquí. Hay sabiduría en la pluralidad de obispos y la pluralidad de diáconos. ¿Saben por qué? Porque así se protege el ministerio de la palabra. Hermanos, el importante no es el pastor Josué. El importante es Cristo. El importante no es la personalidad del pastor. Lo importante es el ministerio de la palabra. Cuando Pablo va a morir, le dice a Timoteo, Timoteo, hijo mío, esto encarga, lo que has visto, aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, yo voy a morir, eventualmente tú vas a morir, pero lo que tiene que seguir es el ministerio de la palabra. Por eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Iglesia, ¿estás orando por estos regalos de Cristo para la iglesia, para que el ministerio de la palabra siga allende, más allá de nosotros? Porque nosotros no somos lo importante. Lo importante es el ministerio de la palabra para edificar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Él es el importante. Prepara a la iglesia, le dice Pablo a Timoteo, para un legado. Hombres fieles e idóneos. Hermanos, hay sabiduría aquí. Esto protege el ministerio de la palabra.
Esto protege la prioridad de la palabra en la iglesia. Esto protege a la iglesia de falsos maestros y falsos cristianos y falsos ministerios. Esto protege la santidad de los pastores. Esto evita el orgullo. Por eso tenemos que viajar en esta dirección. Filipenses 1:1, con los obispos y diáconos. Pablo dice, prepara a tu iglesia para un legado. No se trata de que tu iglesia crezca a la sombra tuya, sino en el fundamento correcto de la palabra de nuestro Señor. Y no es cualquiera estos hombres. Esto no podemos decir que es cualquiera. En 1 Timoteo 3 están los requisitos para los obispos. No es cualquiera. Carácter, convicciones, capacidades, llamado a servir, cuidar las almas. Hombres fieles que sean idóneos. No se trata de perpetuarse alguien en el poder. No se trata de ver la iglesia como la empresa familiar mía o mi lugar de realización personal. No soy yo lo importante. La palabra de Dios es la importante, hermanos. Estamos edificando la iglesia del Señor y necesitamos hacerlo con la sabiduría de Dios. Repito, hermanos, no somos ovejas abstractas en un rebaño abstracto. Somos ovejas específicas en un sector específico, que tenemos que ser pastoreados de manera específica, con pastores específicos que cuiden nuestras almas y a los cuales podemos darle cuentas a Dios y cuentas a ellos de nuestros pecados, de nuestras luchas internas. Necesitamos ser aconsejados por ellos, necesitamos ser guiados por ellos. Hombres fieles que sean idóneos, estos hombres que Cristo constituye desde el cielo para edificar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La próxima semana continuamos con Marcos y cómo el reino de los cielos sigue avanzando en medio de la hostilidad. El ministerio de Jesús avanza en este mundo. Recuerden, Él está dedicando 3 años a 12 hombres que van a absorber su vida y ser transformados viviendo con Él y para Él. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia, a entender qué es el pueblo de Dios, cuál es el ministerio de los pastores, cuál es el ministerio de los diáconos. Que Dios nos ayude a nosotros como iglesia a hacer las cosas como Él ha dicho en su palabra. Y no nos atrevamos a poner el arca de Dios en un lugar bonito porque nos parece más bello que lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es suficiente. No podemos añadir nada. No podemos añadir belleza a lo que ya es bello. No podemos añadir luz a lo que es luz en sí mismo. No podemos añadir pureza a lo que es puro. Necesitamos nosotros ajustar nuestras vidas, nuestros corazones y pensamientos a la voluntad revelada de Dios y anhelar cada día sujetarnos más a esa norma de santidad revelada por Dios en la Escritura. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Este era el sermón que tenía para predicarles hoy. Esta es la carga en mi corazón. Que Dios nos libre de luces falsas, que Dios nos libre de mensajes falsos positivos, que Dios nos libre de mensajes de autoayuda o autorrealización, que dejemos de ver la iglesia como un club social, como el grupo de algunos. Podemos entonces ahora entender todas estas verdades, arrepentirnos de nuestros pecados, porque estamos en este mundo no para nuestra propia gloria, sino para proclamar el glorioso evangelio de aquel que murió y resucitó por nosotros, ser transformados en su gracia, despojarnos de una religiosidad santurrona y externa que nos aleja de Dios para desde adentro y hacia afuera proyectar esta gloria del Señor que nos ha redimido por el poder de su palabra y ser una iglesia que, amándose unos a otros, mientras amamos más a Cristo, reflejamos la gloria del Dios de los cielos, quien salva, quien único puede cambiar al ser humano de una vez y para siempre. Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, es tu palabra. Líbranos, Señor, de pecar contra ti. Líbranos, Señor, de intentar intuir lo que es mejor. Señor, ayúdanos a sujetarnos, a ser humildes y mansos para sujetar nuestros pensamientos y nuestros corazones a la norma de santidad, porque tú debes ser adorado, debes ser creído y debes ser servido como tú dices. Señor, líbranos de la idolatría. Líbranos, Señor, de la jactancia. Líbranos, Señor, de la petulancia y el engreimiento. Líbranos, Dios, de hacer las cosas a nuestra manera, creyendo que tenemos éxito cuando a largo plazo otros sufrirán las consecuencias. Incluso a corto plazo, como vemos en el libro de Samuel. Ten misericordia de nosotros, te lo rogamos, y úsanos como iglesia para reflejar tu gloria a este mundo perdido. En el nombre de Jesús. Amén.